una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla. Llueve sobre mojado. Fito Páez nos recibe para hablar con Ezio Neira sobre su último libro, su última novela, Tsunami se llama, y trata justamente de una historia en la que el amor a veces llueve sobre mojado, como dice la canción. Pero primero vamos a hablar con Ezio también de algunos proyectos que tiene el Ministerio de Cultura que me parecen especialmente simpáticos. Ezio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Patricia. Bueno, Ezio ya tiene una carrera como escritor que lo antecede a esta novela. Él ganó el Premio Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Narrativa por su libro de cuentos. No, mentira, ese era nuestro amigo Alexis, Alexis, que acabamos de entrevistar. Además, tú sabes que estoy leyendo y digo, pero qué raro que los dos autores que he entrevistado hoy han ganado el mismo año el mismo premio que ya no existe. Además. Perdón. Eso ha publicado las novelas Habrá que hacer algo mientras tanto en el 2005 y Todas mis muertes en el 2006 y Tsunami en el 2012, 6 años después. Además de relatos en antologías peruanas y latinoamericanas. Además, ha tenido una interesante labor como editor. Recordamos mucho la revista argentina La Mujer de mi Vida. Y en el 2003 fundó el sello editorial Matalamanga y fue también director de la Asociación Civil Niño Lee. Esas son algunas de las galardones que preceden a Ezio en esta entrevista. Bueno, Ezio, cuéntanos, has vuelto a escribir y además estás trabajando desde el Ministerio de Cultura en un plan muy bonito que busca fomentar la lectura y el libro, ¿no es cierto? Que es curioso porque la comprensión de lectura se trabaja desde el Ministerio de Educación, pero el fomento de la lectura, como ocurre en otras partes del mundo, se trabaja desde el Ministerio de la Cultura. Correcto, ¿no? Sí, esa es la diferencia más grande, digamos, entre la labor que hacemos por la lectura de ambas instituciones, ¿no? El fomento de la lectura recae en el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional también, por supuesto, tiene proyectos en ese sentido. Y educación también, entiendo, sin ser su foco principal, digamos, el foco principal es la educación y la comprensión lectora en términos de lectura, pero es inevitable, ¿no? Totalmente. Hacer que los chicos lean es parte de lo que les enseñas en el colegio, ¿no? De acuerdo. Entonces estamos trabajando, en fin, una serie de programas y proyectos muy diversos con un presupuesto que es exiguo. Pero a pesar de la precariedad del presupuesto estamos tratando de impulsar la lectura en un país donde en efecto se lee poco según las cifras, ¿no? Porque de todos modos son cifras que no abundan, ¿no? Faltan diagnósticos, o sea, es lo primero que uno se da cuenta cuando empieza a trabajar en estos temas, que cómo es posible que no contemos con una encuesta nacional de hábitos de lectura, por lo menos una reciente, ¿no? La más, claro, porque ¿qué quiere decir cuando a alguien le preguntan, ¿tú lees? ¿Qué quiere decir ese sí además, o ese no? También, ¿no? Claro, por supuesto. Porque no es lo mismo pues leerte una novela que leerte un diario todos los días, pero leer un diario todos los días es un hábito de lectura, claro, ¿no? Pero no es lo mismo leer un libro al año que leer 12 libros al año, ¿no es cierto? Un libro al año tampoco sé si te haga propiamente un lector, o sea, tienes un hábito de lectura, pero un hábito muy no muy consolidado, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, por eso estoy convencido de que una buena encuesta de hábitos de lectura que además tenga mucho cuidado en saber de qué hablamos cuando hablamos de un lector, o sea, cuántos libros debe leer, con qué frecuencia y demás, va a ser muy útil. Y también cuáles son las barreras de las personas que dicen no leer, por las cuales no leen, ¿no es cierto? Para tratar de atacarlas justamente. Que pueden ser desde presupuesto hasta la falta del incentivo correcto, de no haber encontrado la oferta que se ajusta a sus necesidades. Y falta de acceso al libro también muchas veces. Muchas veces, ¿no? a eso me refiero con no haber encontrado la oferta, ¿no? Cuando no saben que existe siquiera algo que les puede gustar, ¿no? Sí, ni siquiera hablamos de digamos, en ciudades como Lima o otras ciudades grandes del país, hay pues una red de librerías, no es tan grande, pero la hay. Pero hay zonas donde no hay siquiera una librería, ¿no? Zona donde la papelería de la ciudad, del pueblo, es a lo que llaman librería, pero en realidad no es estrictamente una librería, ¿no? Y vamos a decir un sacrilegio, pero no estamos mintiendo. Si no fuera por la piratería, en esas zonas no llegaría ninguna versión en papel de ningún libro. A mí me pasó zonas enteras del Perú donde la única oferta editorial es pirata. No, porque claro, porque no hay una librería, porque ¿para qué vas a mandar, no sé, 4 libros a un pueblo de Apurímac, ¿no? No parece negocio para las editoriales y ya pues. Sí, probablemente sea así, pero ahí justamente, digamos, el Estado, por supuesto, está en obligación por ley de atacar la piratería,
pero el Estado también debería en su reemplazo proponer un mayor acceso, que haya bibliotecas, ahí donde no hay librerías, pues que haya bibliotecas públicas. Y que la piratería no sea necesaria. Además, ¿no? Exacto. Bueno, exacto, ¿no? Eso, pero además me gusta una cosa muy bonita, tienes una cosa muy bonita. Yo tenía un amigo que decía que él quería que lo metieran preso para que le dieran de comer Para y poder leer, leer. claro. ¿No? Uno tiene esta idea de que, bueno, si algo harías en una cárcel es leer. De acuerdo. ¿No? Pero me imagino que no, y no sé si estoy cayendo en un prejuicio, pero la población penitenciaria no es precisamente la más lectora del planeta, porque vienen de complejos sistemas sociales, personas que se han dedicado probablemente más a sobrevivir que a culturizarse, y ustedes están trabajando en penales. Ah, sí, totalmente. Y de hecho, yo nunca había entrado a un penal hasta antes de empezar este trabajo. Qué fuerte. Y ¿no? ahora es muy fuerte. Digamos, hay penales donde la sensación es mayor que en otros, ¿no es cierto? Lurigancho, por ejemplo, es un penal que realmente impresiona mucho, ¿no? Hay otros penales en Huanta, por ejemplo, en Ayacucho, que es de una escala mucho menor, entonces la sensación es distinta. Entonces, con este programa, La Libertad de la Palabra, hemos estado más o menos en unos 6, 8 penales ahora mismo, a nivel nacional, y una de las cosas que me sorprendió es que sí leen, o por lo menos tienen interés en la lectura, ¿no? O sea, ahí yo celebro, por ejemplo, la iniciativa de Beto Ortiz, que también, va a penales, claro, por supuesto. que acá lo felicitamos, porque es una labor que a mí me parece impresionante, así es, ¿no? Y ha conseguido un grupo de gente que lee y escribe. Bueno, de ¿no? hecho, una de las visitas que hicimos fue al penal de Piedras Gordas, donde Beto Ortiz ha trabajado, y nos encontramos con una serie de internos que tenían probablemente un hábito ya más desarrollado, ¿no? Y luego preguntando, nos dijeron que muchos de ellos eran talleristas del taller de Beto, ¿no? Entonces eso, digamos, es una muestra también de que ha hecho un trabajo bien interesante, sí, ¿no? Y bien hecho también. Entonces, yo creo que sí, que en efecto, a priori uno pensaría que los internos no tienen un interés por la lectura, por una serie de condiciones sociales, económicas, educativas. Educativas incluso, ¿no? De También, gente que puede no haber terminado el colegio y no tiene las capacidades. O sea, leerse una novela no es tan fácil, Así es. Pero claro, ahí es cuando uno va enterándose también pues de los programas que tiene el INPE para que los internos terminen la primaria o la secundaria en el interior del penal, ¿no? Que quizá no sea una cantidad tan grande como uno quisiera, pero igual hay programas que incentivan eso, y desde nuestro lado, desde el Ministerio de Cultura, lo que hemos empezado es este programa que en realidad creemos que está teniendo un impacto grande, ¿no? Porque lo que hacemos es llevar autores a los penales, autores cuyos libros, o escogemos un libro de ese autor y los internos lo leen con anterioridad, un mes, 40 días antes. Entonces luego ya en el penal sucede una conversación entre los internos y el autor, y a partir de este año vamos a incluir también en La Libertad de la Palabra un componente de fomento de la escritura creativa, ¿no? Entonces los autores que vayan también les pediremos que organicen un taller en 3, 4 sesiones con los internos para también incentivar la escritura, porque creemos nosotros además que lectura y escritura son parte de un mismo proceso, ¿no es cierto? O sea, tú que eres lectora, sabes que cuando lees, de alguna manera también estamos escribiendo, porque estamos completando el sentido, dándole mayor coherencia narrativa, si se quiere, la novela, e imaginando muchas veces también por dónde podría haber ido la novela, este personaje y demás. ¿Qué cólera? Nada que ver cólera que una novela que también, no sé, termina mal de pronto, ¿no? Así es como, no, ibas tan bien y de pronto, no, a mí me ha pasado con varios libros emblemáticos. Totalmente. A mí El Perfume, por ejemplo, que me pareció un gran libro, el último cuarto, la mitad en adelante, se me empieza a caer. Se me cayó y lo leí hasta el final. Así es. Pero era como... Claro, pasa, entonces... Tanta chamba, ¿no? Para que me lo remates mal. Y además, claro, la lectura es el proceso de leer sobre otras identidades, ¿no? Otras identidades culturales, emocionales y demás. La escritura justamente es la producción de esas identidades hacia afuera también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que el componente de escritura va a entrar muy bien a tallar, ¿no? Sobre todo porque tiene y en esta población en particular, un efecto terapéutico. Absolutamente también, ¿no? Sí, de acuerdo, creemos lo mismo, ¿no? En Colombia, que antes de entrar al aire hablábamos del caso colombiano, hay un programa muy exitoso que promueve la escritura, no la lectura, sino la escritura en penales, y publican unas antologías hermosas con textos internos de cárceles de todo el país, ¿no? Y ves y encuentras una urgencia en lo que escriben, ¿no? Claro. Justamente el aspecto terapéutico lo ves en la urgencia que sientes en el texto al momento de leerlo, ¿no? Es como una necesidad visceral de sacar para afuera algo que ha estado probablemente reprimido o reservado, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué fuentes de financiación encontramos para programas de promoción de la lectura. Hablábamos que en Colombia hay un porcentaje de lo que te cobran por la llamada del celular que va directo a la promoción de la lectura. No sé si nuestro amigo Salvador se atreverá a tanto, pero creo que se puede más o menos buscar, genera ¿no? $3 millones ese fondo que va para fomentar la lectura, que es un monto importante, ¿no? Y el consumidor casi ni lo siente. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar, ahora sí, ya de la novela de Ezio que se llama Tsunami. Bla 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 bla. Sueños equivocados. No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Nuestra querida productora Amelia siempre pone la canción precisa y necesaria esta, Hablando a tu corazón, de Charly García. Está en la novela de Ezio Neira y por supuesto tiene que ver con una trama complicada. La historia es complicada porque es una historia en dos tiempos de una misma persona, ¿no es cierto? Sí. Pero marcada por dos momentos de una misma situación, que es la relación de Leandro con Julia. Con Julia, efectivamente. Así es, sí. Sí, es una... digamos, yo la describo como una novela que trata sobre la destrucción, así en términos bien generales, ¿no? Porque la destrucción, pero también la posibilidad de que esa destrucción genere nuevos caminos, ¿no es cierto? Porque después de la destrucción, después del caos, por lo general viene la calma y viene un momento que puede ser muy creativo también, ¿no? Por eso es que, de todos modos, digamos, esto ya me escapa un poco del libro, ¿no? Pero la coyuntura de Trump, que se ve tan desastrosa como se ve, probablemente también pueda generar algunas cosas interesantes, ¿no? Interesantes en el sentido de que ante tremenda fuerza maligna prácticamente, ¿no es cierto?, puedan surgir movimientos nuevos, voces nuevas, maneras nuevas de pensar. Digo, siendo optimista de alguna manera con esta coyuntura, ¿no? Como decía creo que nuestro querido amigo Juan Manuel Robles en su Facebook, Trump va a lograr lo que no consiguió Bolívar, o sea, la unificación de todos los americanos, así por parece. fin, ¿no? Bueno, ya empezaron a servir publicidades al respecto y todo, sí, ¿no? Nos estamos sintiendo más americanos que nunca, ¿no? Pero me he escapado de la novela que también sucede en América, por cierto. Es, y en varias ocasiones. Y en varias ocasiones. Y me gusta llamar una novela sobre la destrucción, pero también decía sobre las posibilidades que esta destrucción posibilita, ¿no? Entonces, por eso lo de Tsunami, ¿no? Por eso lo de Tsunami, que digamos, yo hice un viaje a Camaná, es un balneario de Arequipa, 5 años después de que ocurriera el terremoto del 2001 de Arequipa y el tsunami del mismo año. Entonces yo en ese balneario, pasaba los veranos de mi infancia, entonces recordaba ese balneario con mucho, no solamente con mucho cariño, sino también mucha placidez, era un lugar de mucha seguridad para mí y demás. Entonces volver a ese lugar después del tsunami y encontrarlo completamente destruido, para mí fue una sensación muy fuerte, claro que sí. Pero no decidí nada en ese momento sobre la novela, ¿no? Simplemente saqué algunas fotos que vi 3-4 años más tarde poniendo orden en mi computadora, y al verlas, ahí dije, acá hay una historia, ¿no? Uno cuando ve cuando se enfrenta a ese tipo de situaciones, supongo, si es un escritor, nos pasa a los que no somos, te genera tal revolución de sentimientos que uno tiende a guardar ese recuerdo para más adelante, para ver qué vas a hacer con él, ¿no? Es verdad, sí. Sí, de la misma manera que creo que la literatura que representa eventos traumáticos, por ejemplo, de una sociedad, o cualquier arte, no solamente la literatura, ¿no es cierto? Por lo general la mejor es la que se ha sido producida años después, ¿no es cierto? Después de una asimilación del trauma y demás, ¿no? Entonces creo que acá quizá de alguna manera se aplicó un mecanismo similar, ¿no? Porque 3-4 años más tarde de sacar estas fotos, encontré que había una historia, y el objetivo rápidamente me di cuenta era ver de qué forma este tsunami natural, este fenómeno de la naturaleza, podía encontrar un paralelo, un eco en una historia familiar, que también fuese a su vez parecida a un maremoto, parecida a un tsunami, lo que en psicología llaman un tsunami emocional, ¿no? La historia de Leandro y Julia es la historia de aparentemente un amor imposible, ¿no es cierto? Sí. Una mujer
no es mucho mayor, es una diferencia de edad. Sí, 6, 7 años, no Así tanto. es. Sí. No es dramática, No. lo suficiente como para que la madre de Leandro no esté contenta. Sí. Y es a mí todavía me impresiona, pero hasta el día de hoy me ocurre encontrarme con gente grande, hecha y derecha, con trabajo, y que le oculta su relación a sus padres, ¿no? Claro. Y casi siempre a su madre, Sí. ¿no? Por el temor a la sanción. Sí. Y Leandro se ve dividido entre su amor como Sí, a las verdad. mujeres, ¿no? Sí, o sea, creo que de alguna manera también, y eso quizá no fue un movimiento consciente de mi parte, ¿no? Pero creo que de todos modos en la familia de Leandro, porque es verdad que la novela está enfocada sobre todo en Leandro, y la primera parte en su relación con Julia, con una chica argentina, y todo eso es digamos, el despliegue de la novela despliega, digamos, la historia de estos dos chicos y de un enamoramiento muy fuerte, muy ¿no? fuerte también de nuevo como la intensidad de unas olas fuertes, ¿no es cierto? Con mucha rapidez, con mucha potencia, y una ruptura similar, ¿no es cierto? Entonces está enfocada la novela en Leandro y en su relación con Julia, pero luego tras la ruptura, y ahí es donde hay un punto de quiebre en la novela, es que Leandro decide irse al sur del Perú a reencontrarse consigo mismo, a superar el duelo que había significado la pérdida de su pareja, pero se encuentra ya con un escenario que es quizá hasta peor que el que dejó en Lima, ¿no? Entonces, eso sentí yo que era el esfuerzo en la novela por mi parte, ¿no? O sea, ver de qué forma una familia también podía mostrar toda la serie de traumas, de represiones, de cosas no dichas, de rencores, de frustraciones que hay en el interior de las familias y que muchas veces no se comunican, ¿no? Las familias pueden ser muy complicadas, ¿no? O sea, pueden ser una institución que en el interior de ella genere situaciones casi hasta bélicas, ¿no? Tienen esta característica que a mí me parece un poco las más temibles, y es que dentro de las familias se dan demasiadas cosas por sentado, for granted, como dicen los gringos, ¿no? Sí, es verdad. Y uno empieza a escarbar y dicen, no, pero acá hay un mundo de cosas que no estamos viendo, ¿no? Sí, es verdad. Somos los más ciegos cuando estamos dentro de nuestra familia, ¿no? Ah, sí, por supuesto. O sea, uno muchas veces dice de otra familia, esa familia está loca, ¿no? Por ejemplo, pero uno no se mira para adentro, ¿no? Qué desastre, Qué ¿no? desastre esa familia, ¿no? O sea, mira para adentro y seguramente vas a encontrar en la tuya misma, no lo de la nuclear necesariamente, ¿no es cierto? Lo de una familia extendida. Incluso en la nuclear. Incluso en la nuclear, ¿no? Pero digamos, la nuclear y la extendida. O sea, ya si además tienes el universo de la extendida, vas a encontrar aún más cosas, ¿no es cierto? No, sí, la típica que escuchas a tu mamá decir como, ¡ay, qué horror! ¿No? Los hijos de tal señora que son unos así, y tú piensas, oye, y no se está acordando de su primo, su tío, su hermano. Claro, no sé, ¿no? por supuesto. Tu cabeza empieza a hacer como un recuento de nosotros también tenemos nuestros muertos escondidos debajo en el closet, absolutamente, ¿no? Entonces la novela, y por eso te decía, no fue un movimiento consciente, pero mientras la escribía me di cuenta que los propios personajes de esta familia iban mostrándose, ¿no? Iban mostrándose de manera más sincera, si se quiere, la parte interior de ellos, y esta sinceridad la mostraban o dejaban verse en la interacción con los otros personajes, ¿no? O sea, que es un poco así también como me gusta escribir mis personajes, digamos, ¿no? O sea, no los planeo tanto, sino que más bien los pongo ante otros personajes, los pongo en situaciones y ahí resuelven, ¿no? Claro. Y el momento en que resuelves una situación, estás haciendo un statement de cómo eres, de ¿no es cómo eres, cierto? por supuesto. Claro. En ese sentido, Leandro es un personaje que está en constante búsqueda desde el comienzo, desde su viaje a la Argentina, desde su involucramiento con Julia. Sí, o sea, hay una necesidad de saber cómo es, qué es, de qué es capaz, ¿no? Sí. Claro, Sí, se lo lleva la totalmente. ola, pero es un... Sí, también quizás sea porque Leandro es un personaje muy joven, ¿no? Tiene unos 24, 23, 25 años, o sea, acaba de terminar la universidad. Está con ganas de vivir. Entonces, claro, a esa edad igual también es verdad que uno suele ser más arriesgado, más avesado, sobre todo con cuestiones sentimentales, ¿no? Entonces también está ese factor, pero al mismo tiempo... o sea, yo mismo soy alguien que me disfruto mucho de viajar, que he viajado, he vivido en otros lados y mi familia también, o sea, es una familia que ha confluido en Perú, pero que también son historias de migración de varios lados. Entonces, en ese sentido, sí creo yo que el viaje para mí como autor es un tema importante, es un tema sobre el que me gusta escribir, ¿no? Y que está además presente en mis otras dos novelas también. Entonces creo que ese gusto mío como autor
se ve también en el narrador, ¿no? O sea, en esta búsqueda, en estos viajes que hace, y esta búsqueda también por encontrarse consigo mismo a esa edad, ¿no? Que es la edad donde supuestamente uno debe encontrarse a sí mismo, aunque uno anda encontrándose a sí mismo toda la vida, ¿no? Sí, nos andamos perdiendo también en todas las esquinas. Así es. Entre tu segunda y tu tercera novela, ¿10 años? No, 6 años. 6 años, perdón. Sí, 6 años, sí, 6 años, del 2006 al 2012. Esa es una reedición, ¿no? Que se dio publicada 3 años después de la segunda edición, porque tuvo una edición en México muy bonita, que es prácticamente igual a la primera, salvo por algunos peruanismos convertidos a mexicanismos, pocos, pero algunos. Y esa sí es una versión, la tercera, a la que sí le he metido mano, ¿no? O sea, sí es un texto distinto a los textos de las novelas de las ediciones anteriores. ¿No da nervio? Cuando el Planeta me llama para ofrecerme volver a publicar esta novela, yo dije, mi primera reacción fue, bueno, acá está, o sea, tomen, les paso el archivo directamente por mail, ¿no? No quería tocarla. Pero luego dije, mejor la voy a abrir, ¿no? Y ya, o sea, cuando tomé esa decisión, ya no pude salir, ¿no? Entonces me tardó bastante más tiempo del que había previsto entregarla, o sea, 3, 4 meses de todos los días volver a revisar, ¿no? Y le metí mano y corté, calculo, unas 30 páginas de la novela, de la versión original, y espero que haya ganado más potencia, ¿no? Importante, yo por mucho tiempo trabajé corrigiendo a escritores, ¿no? Corrigiendo y editando, ¿no? Claro. Y a veces qué importante era hacer entender, mira, si le sacas esto va a quedar mejor, ¿no? Pero también entendía lo que te ha costado tu vida escribir esa página, no es tan fácil botarla a la basura, pues, sí, ¿no? Pero yo he sido editor además también, claro. Entonces yo creo mucho como autor en mi editor. En la mirada del otro. Yo quiero confiar en mi editor, ¿no? Y siempre necesito trabajar con un editor a quien aprecie, ¿no? Y en cuyo trabajo confíe, ¿no? Entonces, si mi editor me sugiere tal o cual cosa y me parece una opción válida, una propuesta válida, por lo general la asimilo, ¿no? Y la aplico. Y también como editor me gusta hacer lo mismo. O sea, cuando he sido editor he sugerido cambios y, digamos, con mucho tino, ¿no es cierto? Porque muchas veces los autores no reaccionamos bien cuando se nos propone ese tipo de cambios, pero creo que el editor es eso también. El editor, de alguna forma, es un autor, de alguna forma, o hace una curaduría del texto, ¿no? Entonces es importante el rol del editor, por supuesto. ¿Estás en otra novela? ¿Estás escribiendo algo? Sí, estoy ahora en marzo, más o menos saldrá un nuevo libro, que no es una novela, sino es una memoria, una crónica de La Habana, que yo viví en La Habana. Me acuerdo la última vez que te entrevisté, te estabas yendo, ¿no? Justamente, es verdad. Sí. Entonces es un texto sobre mi experiencia en La Habana, ¿no? Un libro corto, saldrá ahora en marzo, y estoy también trabajando en una nueva novela que sucede entre Perú y Cuba, ¿no? O sea, Cuba dejó una marca importante, claro. ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 2 años y medio. Qué bonito, más o menos, sí. Entonces lo más pronto es este libro sobre Cuba que bueno, te lo haré llegar también, por supuesto. Gracias, eso, ahí te estaremos por supuesto que entrevistando. Muchas para gracias, que nos cuentes, porque no conozco Cuba y me pica no haberla conocido cuando Fidel estaba vivo. Gracias, Ezio. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este domingo, y por supuesto nos encontramos la próxima semana en Letras en el Tiempo.